Yo soy Miss Finanzas, bienvenidos a mi podcast. Vamos a hablar de arte, viajes, personajes interesantes, libros y todo aquello que podamos relacionar con el dinero. ¿Cuál es la misión de este podcast? Aprender. Bienvenidos. Hola mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a otra temporada de Mis Finanzas, el podcast. Y hoy estoy muy contenta porque tenemos a una gran mujer que admiro muchísimo. Ella es Guadalupe Huerta. Bienvenida, directora de finanzas de una empresa muy importante, Seguros Monterrey New York Life en México. Y nos va a hablar un poco de su historia. Ella estudió actuaría. Bienvenida, Lupita. Hola, Litsi, un gusto estar contigo y con todos aquí compartiendo. La realidad es que para mí es súper enriquecedor poder platicar contigo y con todos, no solo de finanzas, sino de las experiencias y de lo que está evolucionando y, bueno, cómo podemos contribuir a ser mejores. De todo un poco, porque además tienes una gran historia que ya nos vas a ir contando. A mí me gustaría preguntarte, Lupita, ¿cómo empezaste en este mundo? Porque me llama la atención que yo pensaba que habías estudiado finanzas y resulta que empezaste en el mundo de la actuaría. Entonces, cuéntanos un poco tu historia. Bueno, la realidad es que a mí me gustaban las matemáticas. Cuando iba a empezar a estudiar la carrera, yo quería estudiar, curiosamente, o matemáticas o psicología. A lo que todos le huyen y tú dijiste, de aquí soy. Y mi mamá me dijo, te vas a morir de hambre. Y yo dije, chin, ¿y ahora qué hago, no? Entonces me dijo, a ver, tengo un conocido que estudió actuaría, ¿por qué no platicas con él? Okay. Y la verdad es que no sabía ni qué era actuaría. ¿Y qué es actuaría? La actuaría es cómo aplicas todas las matemáticas, las estadísticas, los datos a tener una protección de seguros, a poder prever en un futuro los diferentes riesgos y qué tienes que hacer para poder cubrir esas eventualidades. Ok, qué interesante. Entonces, pues me metí a estudiar actuaría. Y conforme fue pasando la carrera, me gustó la parte de los seguros, pero yo estaba muy interesada en finanzas. Yo quería trabajar en una casa de bolsa, porque pues para todos es así como Suena muy sexy estar en la parte de Wall Street, ¿no? Exacto, entonces dije, bueno, yo voy a trabajar ahí. Y ya estando en el último semestre de la carrera, uno de mis profesores me dijo, oiga, ¿qué cree? Necesitan un actuario en una empresa de seguros. ¿Por qué no va a haber? Pues así empieza a aprender del mundo real, ¿no? Y yo, no, ¿cómo cree? Vaya. Y bueno, pues decidí ir. Me entrevistaron, me dijeron que les gustaba. Y dije, bueno, pues aquí un año y medio en seguros y luego ya brinco a otra cosa. Y bueno, hoy tengo casi 30 años de estar trabajando en el mundo de los seguros. ¡Felicidades! 30 años. ¿Qué es a lo más fuerte que te has enfrentado en este mundo después de 30 años? Bueno, muchas cosas, pero sin duda, y va a parecer trillado, pero el COVID fue un reto súper complicado desde distintos puntos de vista, o sea, porque afectó a las personas, a la salud. Nosotros nos dedicamos a proteger vidas y a gastos médicos, y pues obviamente fue una crisis sanitaria que se conjuntó con una crisis económica, con un entorno de mucha volatilidad. Entonces, hacerle frente a eso fue un reto que se juntó lo empresarial, lo personal y lo familiar. Claro, porque aparte de lo que tú estabas viviendo, tenías que arreglar la empresa en todo este mundo, ¿no? Pero quiero preguntarte, entras en el mundo de la actuaría, que en su momento me imagino que es como hacer análisis de qué productos vas a sacar, cuáles son los riesgos, justo lo que comentabas, y después ya estás en la parte de finanzas, ¿no? ¿Qué haces actualmente? ¿Cuál es tu labor? Bueno, yo me dedico a asegurar o a garantizar, a buscar garantizar que pues podamos respaldar ahora sí que todos los compromisos que se hacen, porque finalmente tú compras un seguro y compras una promesa, ¿no? No es que vayas a comprar tu coche y veas el carro ahí padrísimo, sino aquí compras una promesa de que en 1, en 5 o en 10 años, pues alguien te va a proteger y te va a pagar o un gasto médico o un seguro educacional o un plan de pensiones entonces mi labor es asegurar que eso que se ha prometido esté respaldado y que pues podamos invertir de manera adecuada y las cantidades adecuadas en diferentes instrumentos para que en 1, 5, 10 años estemos aquí. Digo, somos una compañía que lleva más de 170 años en México y en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos más.
y la realidad es que ese respaldo de 170 años tiene que seguir hacia adelante. Claro. Ahora, hablas de garantías y garantías es todo aquello, pues, que sí va a suceder, pase lo que pase, ¿no? Entonces, no, o sea, tú te encargas justo de que no haya riesgos financieros. Ahora, me da mucha curiosidad saber cómo te encargas, o sea, a través de las inversiones, el conocimiento, todo lo que haces, cómo te encargas de invertir las cosas, el dinero de todas las personas que deciden cómo invertirlo, ¿no? Cómo guardarlo, para sí poder garantizar. Y esta pregunta surge a raíz de que, pues, el mundo es una locura, de repente hay guerras, de repente hay COVID, hay muchas cosas que pueden pasar, que por eso hablas de que fue el momento más importante, como más difícil, que fue el COVID, ¿no? Pero ¿cómo ante todas estas situaciones que tú no puedes controlar, te encargas de invertir para que puedas garantizar algo? Pues mira, es una labor de muchos equipos que empieza desde uno tratar de entender cuáles son los diferentes riesgos, ¿no? Y hay riesgos de vida, de incapacidad, de diferentes tipos de enfermedades, la evolución de todos los tratamientos y padecimientos. Entonces se construyen modelos muy robustos, estadísticos, para proyectar qué va a pasar en un año, en 5, en 20, con diferentes, nosotros le llamamos shocks, pero es potenciales variaciones de qué tamaño puede ser y qué genera financieramente, cuál es la obligación financiera que va a tener la empresa. Y con esas proyecciones vemos todos los activos que tenemos y decidimos, bueno, tenemos que invertir en instrumentos que venzan en qué periodos de tiempo, maximizando el rendimiento y minimizando el riesgo, ¿no? Entonces, son modelos bien complejos, pero que proyectan, por un lado, las expectativas de lo que va a pasar y luego los flujos, cómo los inviertes para hacer que haga un match y podamos Oye, cubrir. qué interesante. Entonces es como cuando yo asesoro a un cliente que le digo, esto lo metes en riesgo, esto lo metes en garantías, esto tiene que estar asegurado, etcétera, ¿no? Y tú lo haces, pero en grande, ¿no? Con todo ese dinero que estamos como juntando, tú lo haces en grande para minimizar los riesgos. Qué interesante. Exactamente, digo, tenemos regulaciones y tenemos muchos esquemas, tanto oficiales del gobierno, de alguna manera, que nos restringen en qué invertimos y qué no, pero también nosotros mismos analizamos qué tipo de inversiones, a qué plazo, en qué moneda. ¿Te has equivocado? Por supuesto, y de ahí aprendemos. De ahí aprendemos. Sí, platicábamos antes de estar grabando el podcast que de las crisis más fuertes, bueno, eso es lo que creemos, ¿no? Que de las crisis más fuertes, cuando tocas fondo, normalmente como que eso te hace aprender y tomar mejores decisiones y mayores riesgos. Bueno, ¿qué riesgos sí puedes tomar y qué riesgos no? ¿O hasta dónde? Mira, de entrada, en el ambiente seguros y en la banca también hay regulaciones muy estrictas, porque lo que tenemos como activos de la empresa realmente no es de la empresa, es de todos nuestros asegurados, ¿no? Entonces tenemos que invertir en instrumentos de bajo riesgo, ciertas cantidades de dinero, también te permiten balancear entre monedas de alguna manera. Por otro lado, te dejan libertad, por ejemplo, a invertir en instrumentos de riesgo, tipos de riesgo. Si excedes cierto nivel de riesgo, son activos que ya no te cuentan, o sea, como si no estuvieran respaldando todas tus obligaciones. Y nosotros también corremos, o sea, esos son modelos generales, oficiales, pero internamente tenemos guidelines y esquemas de supervisión mensual. O sea, te lo pongo mensual porque se monitorea diario, pero mensual, donde hay una supervisión súper fuerte para ver que estemos cumpliendo, que no estemos poniendo en riesgo o en riesgo excedente muchas de los instrumentos. Si por alguna causa algo excede el riesgo, o sea, no estamos exentos de crisis económicas o financieras, y nos ha pasado ya en varios momentos, en 2008, en 2009, también durante la crisis ahora de COVID, donde pues muchas empresas cayeron en default hace no mucho, a principios de este año, en toda la parte de Silicon Valley, los bancos que
que pues quebraron. Claro. Entonces, no estamos exentos de que eso pase y nosotros tenemos que ver cuál es nuestra exposición y ante esa exposición, ¿qué hacemos? Y por eso estás tú, para disminuir esos riesgos financieros. Estoy yo, pero no estoy solo yo. No, es todo un equipo, por supuesto, Exactamente. pero dirigido por una mujer líder en el mundo financiero. ¿Qué pasa si el día de mañana tú no estás? O sea, vamos a hablar de una catástrofe, ¿no? Lupita ya no está, ya no puede mover las inversiones, ya no puede tomar esas decisiones. ¿Qué pasa con todo el trabajo financiero, todas las decisiones que se toman? Mira, hay un gobierno súper fuerte, o sea, por eso decía, no estoy solo yo, Okay. Donde tenemos desde la parte interna aquí en México como una supervisión de Estados Unidos, donde pues hay un apoyo muy fuerte en el sentido de monitorear, de orientar, de dar guidelines, de tomar decisiones. También está la parte gubernamental y muchas veces nos cuesta, o sea, decimos, tenemos la mejor solidez financiera y estamos avalados por una compañía de rating. ¿Y qué significa eso? Cuando te evalúan el rating, no solo te dicen, pues estás invertido en este instrumento, y entonces tu riesgo está controlado. También supervisan que cómo tomas decisiones esté adecuadamente diversificado y no dependa de una sola cabeza, ¿no? Okay. Que haya un comité de inversiones que revisa, que sugiere, que evalúa un entorno económico, político, tendencias, y bueno, con base en ese gobierno se toman decisiones muy fuertes. Alguna vez escuché que las empresas, cuando hacen, vamos a poner una convención de las personas directivas, normalmente no los mandan en el mismo vuelo justo porque tratan de diversificar el riesgo, ¿no? De que si una persona falta o algo pasa con el avión más bien, pues no falten todos porque entonces hay un problema serio, sino que los mandan en diferentes vuelos. Entonces, básicamente es lo mismo que pasa internamente. Y además es cierto. O sea, y además es verdad. Todo el tiempo estamos evaluando cuáles son los riesgos a los que, no solo a nuestros asegurados, sino asegurar que la empresa cumpla con ciertos estándares para minimizar riesgo de cybersecurity, hoy tan nombrado para la protección de datos, para que los ejecutivos o los que toman decisiones, no los ejecutivos, estén adecuadamente balanceados, protegidos, para que haya balances en la toma de decisiones. Acabas de mencionar algo bien importante. Ahorita con todo lo que hay de la gente queriendo hackear todo en tema de dinero, yo con mis clientes, por ejemplo, se me hace súper importante decirles por qué depende con la compañía con la que decidamos trabajar, porque es muy importante que realmente firmen un contrato, que no depositen directamente a una persona, sino a la compañía, que revisen su factura, que revisen sus contratos, que sí se metan a revisar las plataformas digitales. Y hay veces que me toca, sobre todo con los jóvenes, ya nos dirás a ti aquí qué tan importante es esto. Es como, bueno, pero es que a veces es bien fácil invertir en plataformas digitales como GBM, que tiene una aplicación y puedo meter mi dinero ahí, o Bancomer me da el dinero bien rápido, y entonces, ¿por qué ustedes me piden firmas y todo esto, no? Hablando, pues, de cualquier empresa que pide firmas. Entonces, yo por lógica es como de sí, pero o sea, ¿cuántos fraudes tienen diferentes instituciones financieras? Porque todo es demasiado fácil o te aceptan firmas muy sencillas, ¿no? Sin documentos oficiales. Y cuando les pido de que el comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, de que la identificación oficial, de que la firma tiene que coincidir, tiene que ser física, etcétera, yo les trato de decir, es muy importante porque estamos cuidando tu dinero para que no cualquier persona pueda retirarlo, y a veces se enfadan porque quieren como esta inmediatez que los jóvenes esperan. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues que nosotros nos cercioramos muchísimo de cumplir todo esto para dar esta parte de seguridad. Hoy hay un vacío, dada la evolución tecnológica, pues de cómo debe regularse una insurtech, una fintech, todo el tema de inteligencia artificial, que pues da pauta a que se puedan modificar, cambiar roles, y el mundo va a tener que seguir evolucionando. Vamos a tener que arriesgar en algunas cosas, pero pues dado que tenemos que y queremos, o sea, esa es nuestra misión, proteger de alguna manera mejor, pues de alguna manera no podemos darnos el lujo de abre todo. Claro.
mete el riesgo y que pues, el día de mañana que el cliente lo necesite, no estemos aquí. Qué interesante. Y bueno, háblanos un poquito, Lupita, de cómo ves México en los próximos años. La verdad es que veo un México, o sea, el mundo está cambiando y vamos a tener incertidumbre, pero si yo me comparo con hace 6 años tal vez, veo un México que está despegando, ¿no? Con mucho más inversión. Tenemos un montón de retos económicos, políticos, niveles sociales muy diversos, pero dada la diversificación de Estados Unidos, dada la evolución del mundo, veo unas finanzas sólidas en el país. Y entonces eso nos permite ver un México que va a despegar de manera muy importante los próximos 10 años, ¿no? Con los aliados comerciales. Además, un país con muchos jóvenes y con mucho talento también para seguir evolucionando. Entonces, los pronósticos, desde mi punto de vista, son... Con 30 años de experiencia. Bastante prometedores, diría yo. Ok. Mucha gente se pregunta, ¿por qué el dólar está tan bajo? ¿Por qué estamos en los niveles de 16.80? Cerró el viernes más o menos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el dólar ahorita está bajo? ¿A qué se debe? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Son muchos factores. Primero, tiene que ver con todo este tema de la inversión que está llegando de alguna manera de otros lados y la apuesta al crecimiento de México. Un país con unas finanzas sólidas y un bajo endeudamiento. Okay. Con unas tasas, un diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos que tiene un gap, o que se ha abierto el gap, porque en Estados Unidos de alguna manera las tasas han seguido creciendo y las tasas en México han permanecido ya constante. Entonces, ese gap o ese diferencial de tasas se obtiene de alguna manera a través de un menor tipo de cambio. Entonces, y por otro lado, bueno, la oportunidad que hay de desarrollar toda la manufactura aquí en el norte del país, que está creciendo impresionantemente, da la oportunidad también de tener una mayor solidez económica, y no voy a negar la cantidad de remesas que está llegando y de dinero que entra al país permite tener un tipo de cambio bajo. Así que a invertir en dólares, por favor, a largo plazo, ¿es correcto? A invertir en el largo plazo nos va a ayudar, ¿no? Y también es... Ahora sí que responsabilidad mía decir, depende mucho, ¿no? Si tu ingreso está en dólares, pues es el momento. Si tu ingreso está muy ligado al peso, bueno, como individuo, pues mide los riesgos y balancea más tu portafolio. Hay mucha gente que cuando les presento una propuesta y se los doy en otra moneda que no son pesos mexicanos, de repente es como de... pero yo quiero en pesos porque no quiero que me incremente, ¿no? Entonces ahí yo les digo, sí, pero al final la inflación sí va a seguir creciendo. Entonces a largo plazo yo no te recomiendo invertir en pesos mexicanos. ¿Hay qué opciones pudieran ser? Sabemos de los UDIs que crecen conforme crece la inflación, los dólares en este momento que el dólar está bajo. ¿Qué otra opción recomendarías? La realidad es que para el 90% de las personas que habitamos en México, yo considero que las UDIs son un excelente mecanismo porque además son predecibles, o sea, no te da la volatilidad, no te da los saltos, entonces puedes seguir tanto invirtiendo como pagando tu prima, como de acuerdo a cómo va creciendo tu ingreso. Y los excedentes, entonces sí, ya los manejas en dólares o en fondos de alguna manera variables. Hay productos en el mercado que te permiten combinar apuestas de diferentes, digamos, stock markets de alguna manera, y entonces puedes diversificar y puedes apostar a cierto tipo de industria, cierto tipo de sectores, dependiendo del riesgo y que tan bien lo conozcas. Pero siempre tienes que medir hasta dónde quieres exceder tu riesgo y mantener tu parte base y
Y el excedente. Y diversificar, por supuesto. Te quiero hacer una pregunta que hice en redes sociales, pero primero hay que explicar para la gente que no sabe, que nos escucha alguien que no sabe qué es la inflación, ¿cómo podrías definir la inflación? Pues es el incremento que va teniendo mensual, anualmente, el precio de los diferentes productos. Es de llamamos una canasta básica, o sea, una serie de productos, jitomate, tortilla, maíz, etcétera, energía, productos consumibles. Entonces, cómo van subiendo sus precios mensual y anualmente en el tiempo. Y ese incremento en el precio es la inflación. Ok, ahora, surgió una pregunta que te decía en redes sociales que era, ¿por qué si el humano es capaz o sea, es quien se encarga de la impresión de los billetes, ¿por qué no imprimir muchos billetes y que no haya pobreza? Porque los billetes están respaldados con ciertos activos, con lo que tienen las reservas del país, y pues no nada más es salir e imprimir billetes, ¿no? Si eso fuera factible, el día que quieres hacer sólido, o sea, o tienes que vender o tienes que negociar como país, pues no tienes de alguna manera los instrumentos y las reservas para poder hacerlo. Claro. ¿Qué es lo que, o sea, si hubiera demasiada impresión de billetes, de todas maneras todo se va ajustando y es donde surge la inflación, porque todo incrementa, porque ya tienes más billetes, ¿no? Para hacer el ajuste. No me gusta hacer referencia a otros países, pero tenemos en el sur del continente ejemplos sí, muy reales. Sí. Bueno, ahora, ya hablamos mucho de dinero, ya hablamos mucho de finanzas, pero me gustaría saber un poquito más hablando de lo mismo, digamos, pero enfocado a ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces en un fin de semana normal? ¿Qué es lo que disfrutas mucho hacer? Cuéntanos. La verdad es que soy alguien muy inquieta. Durante la semana estoy mucho tiempo en la oficina con mis equipos y todo, entonces el fin de semana trato de disfrutarlo. En esa inquietud e intensidad, me encanta salirme a correr los fines de semana. Ok. Y disfruto estar a solas un momento, disfrutar de la naturaleza, y entonces desconectarme hora y media para mí, ¿no? Me encanta convivir con la familia, o sea, con mi esposo, con sus hijos, con mis papás, porque para mí estar aquí es disfrutar el momento, ¿no? Estoy platicando con Litzy y estoy disfrutando el momento. Lo mismo hago con mis papás, con mis hermanos, mis sobrinos. Eres apasionada. Muchísimo, ¿no? Por ahí algunas personas me dicen que soy bastante inquieta y no me puedo estar sentada mucho tiempo. Ya casi. No lo digo por eso, pero lo digo porque siempre estoy buscando cosas diferentes que hacer, ¿no? O sea, desde hacer ejercicio, inventarme una reunión familiar, inventar una reunión con amigos, leer un poco, me encanta bailar. Entonces, trato de tener durante el fin de semana actividades diferentes que me permitan nutrirme para poder dar lo mejor de mí el resto de la semana, ¿no? Ok. Ahora, obviamente, te gustan las matemáticas, te gustan las finanzas. ¿Cómo va esto a tu vida personal? Te diría una mentira si dijera que desde que estudié la carrera yo tenía una muy buena planeación financiera. La realidad es que eso no era cierto. Sí tenía objetivos muy claros de corto plazo, ¿no? O sea, en su momento desde comprar mi carro, luego mi casa. Entonces me ponía yo metas de corto plazo. Okay. Por ahí de los, 30 años más o menos. Un buen amigo me estuvo insistiendo, invierte. Y la verdad es que no lo hice consciente. Fue más un tema de, ok, vamos a invertir. De la persistencia de ese amigo. Exactamente. Y entonces empecé a informarme distinto, a pues mantener esa inversión. Y también es cierto que conforme pasa el tiempo, pues tu nivel de ingresos va cambiando, ¿no? Entonces llegó un momento donde dije, ok, esto lo voy a destinar a lo que quiera, o sea,
Zapatos. Por ejemplo. Porque le encantan los zapatos. No saben qué buen gusto tiene para los zapatos. Gracias. Me encantan los zapatos, me encanta viajar y me encantan las buenas experiencias. Pero también decidí que, bueno, hasta cierto monto y todo el excedente lo iba a ahorrar, a invertir, porque la realidad es que el futuro te puede, encontrar en cualquier momento. Entonces, a partir de ahí empecé también una disciplina de decir, bueno, ahora voy a invertir y qué tengo y cómo lo quiero diversificar, cómo esa parte me ayuda no solo a mí, sino a mi familia, a mis sobrinos. Entonces, a raíz de eso, vengo planificando qué hago distinto, qué hago para mi retiro, porque pues... Aquí comentabas, hablando de retiro, un tema de que, bueno, pues tú no eras consciente de esto cuando estabas obviamente más chica, ahorita mejoraste toda esta parte porque además es a lo que te dedicas, es un poco más fácil no hacerlo cuando te dedicas a esto, aunque claramente también hay casos de que aunque se dediquen no lo hacen. Pero decías, bueno, yo ya veo el tema del retiro como una planeación importante y diferente y a lo mejor como que estás experimentando con tus papás, ¿no? El que a lo mejor ellos no tuvieron esa planeación, porque la verdad es que si ahorita no hay planeación financiera con respecto al retiro, pues antes mucho menos, porque se pensionaban los que se alcanzaron a pensionar. Entonces, ¿cómo vives esto? Mira, ya veo, digo, bueno, voy a vivir tanto tiempo. ¿Qué tengo ahorita? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿No? Y tengo que pensar en mi retiro, a ver, ¿qué necesito para tener un buen seguro de gastos médicos? Antes, las familias decían, pues aquí están tus hijos y tus hijos no es que te vayan a cuidar, pero te apoyan mucho Ajá. al momento del retiro, al momento de la vejez. La realidad es que esa expectativa ya no, o sea, cada vez No, es porque menor. antes tenían 12 hijos, ¿no? Ahorita pues puede ser que ya no, aquí nosotras pues no tenemos hijos, entonces, y los que tienen ya tienen 2, tienen 3 como máximo, ¿no? Ya cuando es familia grande es porque tuvieron 4, pero sí es un tema de que ya casi no están teniendo hijos, entonces es un problema social grande. Exacto, entonces, ¿qué quiero hacer cuando tenga 70 años, 80 años? Desde mi protección de gastos médicos, ¿cómo me voy a cuidar? Y si no me puedo cuidar, ¿quién me va a cuidar? ¿Cómo quiero viajar? ¿Y cómo quiero vivir mi vida diaria cuando llegue a los 70, a los 80, a los 90 años? Porque hoy la esperanza de vida también está creciendo mucho. Y entonces, pues ya empiezas a hacer cuentas de qué tengo y cómo me aseguro que lo siga invirtiendo y que no esté tan disponible porque a veces una emergencia o Un viaje simplemente de un emergencia. viaje de emergencia hace que tomes y rescates y hagas cosas que no corresponden. Entonces, sí tener claro qué sigue y balancear y tener la disciplina. Yo diría, soy una creyente de que la disciplina te lleva a donde quieras, ¿no? O sea, desde chiquita, si estudiaba, iba yo a lograr a conseguir lo que me había propuesto. Y hoy también soy creyente de que si invierto, de que si ahorro, lo vamos a conseguir, ¿no? Okay. Hoy que tienes esta experiencia y que, bueno, en la parte personal has vivido cosas y obviamente en la parte profesional, si pudieras decirle algo a Lupita de 25 años que te gustaría que en ese momento supiera, ¿qué le dirías? Aviéntate y equivócate, ¿no? O sea, Atrévete más. atrévete, hazlo y aprende rápido, ¿no? O sea, sé que es también trillado este tema de aprende rápido y que hoy los jóvenes lo manejan mucho en las fintechs, todas las startups, pero es una realidad. También como persona, aviéntate, aprende y, y no cargues la culpa tanto tiempo, ¿no? O sea, en vez de guardarte una culpa, ¿qué tienes que aprender? Y síguele, ¿no? Y Okay. disfrútalo, porque a veces tampoco lo Disfruta el disfrutamos. proceso. ¿Y cuáles serían los básicos financieros que les recomendarías, sobre todo a la gente joven? A ver, ve hoy qué quieres hacer y cómo quieres vivir. Date el tiempo de disfrutarlo, un periodo de tiempo, pero va a llegar un momento, define cuándo, y yo te diría no más allá de los 30, 35 años, cómo quieres seguir viviendo tu futuro.
Claro. Y digo no 30 porque también hoy el sistema de pensiones es muy diferente. También cada vez hay menos chavos que quieren trabajar en una empresa, entonces los esquemas de retiro son distintos. Entonces planifica, disfruta tu hoy, construye tu hoy como quieras, vívelo, pero ponte un límite para que puedas empezar a construir Tu mañana. tu mañana. Qué interesante respuesta, me encantó. Y bueno, me gustaría también saber, Lupita, algo que te hace muy feliz, que te ha hecho muy feliz en estos 30 años de experiencia. Nos hablaste de qué era lo más fuerte a lo que te habías enfrentado, que bueno, nos mencionaste el COVID, pero ¿qué es eso que dices, wow, o sea, sigo aquí después de 30 años porque de verdad esto me ha cambiado la vida? Para mí hay dos temas, la pasión y la oportunidad del cambio. A mí me gusta mucho estar cambiando, o sea, o retándome a hacer cosas diferentes, a aprender cosas distintas. Al principio eran muchas cosas técnicas. Conforme vas creciendo, para mí es apasionante ver el desarrollo de los equipos, de la gente, de los chavos, entender qué los motiva, cómo atraerlos a que quieran involucrarse en este mundo tan padre. Y entonces esa oportunidad de estar poniéndome retos diferentes, pero vivirlos, me apasiona mucho, ¿no? O sea, resolver una bronca, así como el COVID en algún momento fue muy estresante, cuando ya volteas y ves pues, lo que hicimos, me apasiona poder ver y decir, contribuimos, ¿no? Hoy para mí el desarrollar a todo un equipo de trabajo, apoyar su crecimiento, no es el mío, es el de ellos, hacerlos brincar en este tema de planea tu futuro, date oportunidad. A todos nos costó, digo, hoy es fácil verte en cierto nivel y decir, wow, pero pues atrás hay una historia de nos caímos, crecimos, aprendimos y el hacerlos partícipes de eso para que ellos vivan la parte que les toque, me apasiona y seguramente nuevos retos van a seguir viniendo. Te decía yo, inteligencia artificial, el desarrollo de las mujeres, para mí es bien importante. Como mujer, yo, en un momento dado me ponía mis barreras mentales, ¿no? Porque yo veía los estereotipos de los hombres y bueno, para negociar tienes que comportarte así y así. Y entonces, pues a veces podía, a veces no podía. Entonces, fijarme un objetivo y no necesariamente tener el mismo esquema para resolver un problema, me vino abriendo los caminos. Y entonces hoy tratar de ser como un caminito, una parte del networking de un montón de mujeres que tienen una capacidad súper grande para hacer una diferencia en este mundo, para balancear muchas cosas, es una de las cosas que me mueve. Ahorita que mencionas el tema de las mujeres, hace tiempo di una charla acerca de la independencia económica a través de las finanzas personales, el empoderamiento femenino a través de las finanzas personales. Y yo hablaba de que hoy en México somos 129 millones de mexicanos, de los cuales el 54% son mujeres, ¿no? Y de ese 54%, bueno, tenemos a las que son jóvenes y la mayoría adultas. Pero esas adultas, a pesar de que hay más mujeres, los puestos directivos los siguen utilizando los hombres, ¿no? O sea, siguen estando a cargo la mayoría, pues, hombres. Entonces, de verdad es un orgullo que tú, siendo mujer, estés en este puesto, que ya tengas 30 años y todo. Suena muy fácil, como lo dijiste, pero a mí sí me gustaría indagar porque a mí, dentro de lo que yo hago en la parte financiera, yo no puedo ir a una reunión con un cliente. Por ejemplo, yo trato de evitar comidas cuando son prospectos, ¿no? Cuando ya son clientes, ya los conozco, es diferente. Pero cuando son prospectos, como que sí, como mujer hay que cuidar ciertas cosas para que no se puedan malinterpretar porque no quieres estar expuesta a ese punto donde no te gusta estar, ¿no? Donde dices, no, es que ¿por qué tengo que poner una línea si no? O sea, yo estoy hablando de negocios, ¿no? Entonces, en este mundo, y ahora pensando hace 30 años, además que tú empezaste, ¿cómo has vivido el ser mujer dentro de un mundo que además hace 30 años, reitero, el mundo financiero pues estaba mucho más dominado por los hombres que ahora? ¿Cómo ha sido todo esto para ti? Sin duda ha sido un reto.
Como muchas, nos hemos enfrentado a diferentes situaciones, pero para mí ha sido primero muy importante el tener claro qué quiero para evitar situaciones que no me gustan, como ponerte en riesgo en ciertas comidas, ciertos momentos, no porque lo estés buscando, sino porque pues finalmente hay alguien más que lo interpreta diferente. Claro. Entonces, tener muy claro qué quiero y a dónde voy y esa parte de mi mentalidad de qué es lo que quiero desarrollar en este tipo de relación, en este tipo de negociación, y no salirme de esa parte para no alimentar tampoco mi mente con cosas potenciales que a lo mejor no van a ocurrir. Y entonces siempre enfocarme hacia allá. Para mí ha sido súper importante tener también mentores, hombres y mujeres, con quien poder platicar y ampliar mi visión de, oye, esto sí está pasando, esto no. Y en este camino de 30 años, muchos hombres han apoyado mi carrera de una manera bien positiva para decirme, oye, a ver, no, tranquila, o sea, manéjalo así, hazlo asado, de otra forma. Y bajo este esquema, también poder comentarlo con alguien, porque hoy es mucho más abierta la comunicación de lo que pasa, pero a veces tampoco sabes a quién dirigirte, Claro. con quién platicar, que tienes un miedo, que tienes una barrera. Yo tenía mis barreras, tengo todavía mis barreras mentales, pero tenía muchas más. Cómo vencerlas. Y bueno, saber que hay mucha gente que te puede ayudar. Me encanta el tema de los mentores porque definitivamente es como, yo digo, mentor puede ser mentor profesional, mentor psicológico, o sea, mentor de muchas formas, porque al final en el puesto que tienes, en la carrera, en cualquier cosa que hagas, definitivamente tener a alguien que a lo mejor está viendo otra perspectiva, pues te puede ayudar muchísimo, ¿no? A estar siempre como tranquila. Oye, y bueno, ya vamos a ir cerrando, pero me gustaría que a todas las mujeres que nos están escuchando y teniendo este ejemplo de Lupita, que de verdad de corazón te admiro muchísimo, y además gracias por venir a este podcast porque también te abres como a la oportunidad de lo que está en este momento, ¿no? Que puedes parecer un poco como de que, wow, es que ella tiene toda la experiencia y yo soy muy tu fan, y entonces de repente decirte, y tú sí, sin problema, nos vemos por allá y lo hacemos. Muchas gracias. ¿Qué podemos decirle a las mujeres que nos escuchan con respecto a qué tan importante es la independencia económica en una mujer para la toma de decisiones? Para mí es fundamental, ¿no? O sea, porque una de las grandes barreras que normalmente pues está en nuestra cabeza y es real es, no puedo hacer más porque no tengo los medios, no tengo los mecanismos. Entonces, cualquiera que sea la forma en que empieces a construir tu independencia económica, te da una independencia, te quita una carga para tener después la independencia mental o psicológica para poder seguir desarrollando. ¿Por qué dejas de requerir? O sea, no quiere decir que no te apoyes en una pareja, cualquiera que sea, o en una red, pero el que tú tengas esa oportunidad de moverte de alguna manera, de planear hacia ti, de planear o incluso darte tus propios gustos, es súper importante. Entonces, de la forma en como quieras construirla, incluso siendo ama de casa, o sea, planear para tener tu pedacito de independencia, tu pedacito para ti. O sea, eres profesionista y eres parte de una empresa, eres madre de familia y parte de una familia, pero antes que todo eso también estás tú. Entonces, si tú no tienes ese pequeño espacio para ti, es mucho más difícil que puedas dar y tú puedas seguirte desarrollando y creciendo para dar lo mejor de ti hacia el futuro también. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, no se pierdan otro episodio de Mis Finanzas, el podcast. De verdad, Lupita, gracias por estar con nosotros. Gracias por todo lo que nos compartiste. Ella pues normalmente no tiene redes sociales, así que cualquier cosa que le quieran decir, déjenos aquí abajo sus comentarios para que se los podamos compartir. Muchísimas gracias por estar de este lado. Muchas gracias, Litzy. Gracias por todo este esfuerzo de los podcasts, porque la verdad te permite llegar a muchos más lados y en mucho más mentes.
Muchas gracias. Hasta pronto. Bye.